tardes. Yo voy a presentar un documental sobre la situación económica que vive México en estos tiempos y le voy a hacer unas preguntas. ¿Podemos comenzar? Sí, claro. Desde su punto de vista, ¿cómo está la situación económica del país? Bueno, la situación económica del país la puedes describir a partir de muchos aspectos. El primero de ellos tiene que ver con la situación interna del país, derivada de bajas tasas de productividad de la gente, que la gente trabaja mucho pero produce poco. Ese es un tema que tiene que ver con capacidades y habilidades que se desarrollan en el largo plazo. Tiene que ver con educación, con capacitación. Eso es en el largo plazo. En el corto y mediano plazo, lo que más caracteriza la situación económica del país tiene que ver con la capacidad de invertir de la economía y que los inversores o los inversionistas del exterior lleguen a México. Y para eso tiene que haber condiciones de seguridad y tiene que haber condiciones de estabilidad económica. La estabilidad económica parece ser algo que ha estado relativamente estable. La seguridad es algo que ha venido deteriorándose poco a poco y eso finalmente incide en que los inversionistas decidan posponer o no invertir en ciertas regiones de México y en general en todo México. Y eso afecta la situación económica en el corto plazo, generando desempleo y generando otra clase de problemas como un incremento de la delincuencia. ¿Y de qué manera se ve afectada en un futuro, digamos un plazo de 30 años? ¿Pero qué? La situación económica tanto en los empleos, en la gente con estudios y sin estudios, en los que van a estar estudiando. O sea, lo fundamental, o sea, la situación económica de México en el largo plazo, que es lo que estaba comentando hace un rato, tiene que ver con que si México logra volverse un país más seguro quiere decir ser un país en donde la ley se respete. El orden es básico para cualquier tipo de actividad que tenga un sentido productivo en el largo plazo. Ese es un tema. El otro tema tiene que ver con la capacitación de la gente. Si la gente no se capacita, si siguen siendo personas con poca educación, con pocos niveles de exigencia personal, los salarios van a seguir siendo bajos. Un ejemplo, una persona que es un mal estudiante, que no se preocupa por aprender, finalmente termina yendo a una universidad a estudiar algo que tampoco puede aplicar porque no tiene las capacidades para hacerlo. Entonces, escuchamos muy frecuentemente esto de que estudió economía o estudió derecho y anda de taxista. Bueno, eso no es un problema de falta de empleos, es un problema de falta de capacidades. Si la gente se prepara conscientemente y competitivamente para desempeñar un empleo, es muy probable que lo logre. Pero el problema en México es que hay mucha gente que ha estudiado una sola cosa y que es en sí mala para hacerlo. Entonces, son las personas que vemos con empleos bajos en los Oxxos o en cualquier tipo de empleo que se les llaman empleos de baja capacitación. Los ingenieros, por ejemplo, las personas que tienen un alto nivel técnico, no están en un Oxxo, están en una fábrica en Querétaro que se dedica a fabricar turbinas, que se dedica a diseñar cosas. Entonces, en México sí hay posibilidades de crecer, eh, de crecer el empleo productivo, pero la gente tiene que capacitarse, ¿no? Entonces, en un plazo de 30 años, yo creo que si se mejora la situación de la seguridad y empezamos a ser cada vez más conscientes de la importancia de la educación, no como ir y pasar materias, sino adquirir habilidades para poder desempeñar un trabajo eficazmente, México puede despegar como potencia económica, por decirlo así. ¿Qué impacto tendrá Donald Trump en nuestro país? Donald Trump tiene un impacto en el mediano, en el corto plazo, tiene un impacto en la como disposición o voluntad de las personas para invertir en México. En el mediano y largo plazo, Donald Trump por sí solo no puede cambiar una realidad. México es un país que está integrado a Estados Unidos desde hace más de 20 años y es naturalmente integrado a Estados Unidos. Entonces, todos los cambios que puedan hacerse
en la relación comercial o económica de México y Estados Unidos, van a ser cambios paulatinos que no necesariamente son malos, y eso puede ser que tenga efectos, lo que se llaman efectos de ajuste, que puede generar, por ejemplo, que se cierre una fábrica en México. Eso genera un desempleo que tarde o temprano se ajusta de una u otra manera. Pero finalmente lo que quiero decir es, va a afectar porque genera incertidumbre, pero no parece claro que vaya a afectar en el largo plazo ni que vaya a cambiar una realidad que viene existiendo desde hace muchos años, ¿no? La población mexicana tiene fuertes vínculos con la población norteamericana. La población norteamericana también tiene vínculos importantes en México. Muchos de los jubilados norteamericanos viven en ciudades o pueblos mexicanos. La relación comercial es muy importante. Hace poco salió un artículo en un periódico norteamericano que decía que si cerraran las fábricas o se impusieran aranceles a la importación de vehículos mexicanos, el precio de los carros en Estados Unidos subiría 30 o 40%. Eso es algo que una economía como Estados Unidos no va a permitir. Entonces, no es realmente muy grave el impacto de Trump en el mediano plazo. Sin embargo, sí puede haber cambios que pueden tener efectos inmediatos muy llamativos, aunque no necesariamente malos en general. ¿De qué factores depende el alza del dólar? Bueno, el alza del dólar depende de muchas cosas y se le llama depreciación. Básicamente es que cada vez necesitas más pesos para comprar un dólar. Tiene que ver fundamentalmente con un asunto de diferenciales de productividad. Supón que tienes una economía en donde hay una familia en Estados Unidos y una familia en México. El precio del dólar va a ser fijado por qué tanto más pueden producir ellos versus lo que tú puedes producir, ¿sí? Eso se le llama el valor real del dólar. Ahora, hay un factor que es el que se mueve muy constantemente, que tiene que ver con movimientos de oferta y demanda del dólar. El peso es una moneda que tiene mucho uso a nivel internacional. Lo usan empresas, lo usan fondos de inversión. ¿Con qué objeto? Con el objeto de administrar ciertos riesgos con ese tipo de cambio. Entonces, cuando ¿ya? Ya. Ok, estábamos en lo del dólar. El dólar básicamente tiene este componente que es diferenciales de productividad entre dos países, es decir, qué tanto más puedo producir yo en el mismo tiempo versus Estados Unidos. Y ese es algo que depende de muchos factores que van cambiando en el largo plazo. En el corto plazo depende de oferta y demanda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tantas personas están dispuestas a utilizar el peso mexicano como una moneda para hacer intercambios a nivel internacional? Y el peso mexicano es la quinta moneda más utilizada para hacer transacciones a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay fuertes movimientos de capital, por ejemplo, cuando van muchos capitales a Estados Unidos, lo que sucede es que hay una demanda muy grande por dólares. La gente está dejando el peso y eso hace que se deprecie, que es lo que está sucediendo ahorita. En el momento en que los inversionistas perciben que el peso puede ser debilitado por ciertas acciones de Donald Trump, por ejemplo, lo que hacen es demandar otras monedas, dólares en particular, lo cual hace que se deprecie el peso. No tiene que ver con Peña Nieto, no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con factores de oferta y demanda que son, digamos que, poco influidos por esa clase de decisiones políticas. Es incertidumbre pura y los inversionistas la externan por medio de dejar la moneda mexicana y demandar otra clase de monedas que consideran más seguras, como el dólar. ¿Cuál es el promedio económico en México? ¿Qué quieres decir con promedio económico? Es que se me pusieron. Es sobre el sueldo. Ah, como el salario promedio. El salario mínimo, el salario promedio. Bueno, Con si el tú ves, aumento de 8 pesos. no, si tú ves el salario promedio de las personas que cotizan al IMSS, es como de 250 pesos o 270 pesos más o menos, diarios. Ese es un salario relativamente bajo. La mayor parte de los salarios se ubican en
de 3 a 5 salarios mínimos, ¿no? Hay salarios muy elevados y no son los que ganan los funcionarios, como muchos creen. Los salarios muy elevados los ganan personas que están empleadas en la industria con altos niveles de productividad. Si tú vieras un mapa de cómo se pagan los salarios en México, encontrarías que en la Ciudad de México, por ejemplo, se pagan los salarios más bajos del país, ¿no? Si vas, por ejemplo, a ciudades que están en Guanajuato, en Aguascalientes, en Monterrey, Nuevo León, te darías cuenta que los salarios son en promedio más altos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el salario finalmente es algo que depende no de decisiones discrecionales de los políticos, sino de factores reales de qué tanto aportas a la producción. Si tú ves, por ejemplo, un trabajador que está en el Oxxo y ves un trabajador que está trabajando en Nissan en Aguascalientes, por cada hora de trabajo, ¿quién crees que produce más? ¿Por qué? Porque tiene capacitación y tiene una infraestructura que le permite hacer eso. Entonces, el valor del producto que produce el trabajador de Nissan es mucho más grande que el valor del producto que produce un empleado del Oxxo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? Capacidades, educación, habilidades, ¿no? Entonces, el salario ¿quién crees que va a tener el salario más elevado? Bueno, y así es. Entonces, el asunto del salario es bajo, sí es cierto, en términos de lo que la gente espera del salario, pero al mismo tiempo es bajo porque la gente aporta poco a la producción, ¿no? Son trabajos de baja productividad, trabajar en un Oxxo, las personas que están, por ejemplo, despachando gasolina, las personas, eso viene, sí, son empleos que los desempeñan personas con muy pocas capacidades y por lo tanto el valor que aportan al producto total es muy bajo y por lo tanto su salario es muy bajo. La respuesta es, ¿de qué manera vamos a aumentar el salario de manera sostenida en México? Incrementando las capacidades de la gente, ¿no? Si tú fueras un empresario y tuvieras que contratar a alguien que desempeñara un trabajo, por ejemplo, alguien que te diseñara una casa o alguien que construyera un mueble, necesitas una persona capacitada, ¿no? Y las personas capacitadas son pocas. Y esas personas capacitadas reciben un salario mejor que las personas no capacitadas, que son muchas, o somos muchas, por decirlo así. Entonces, el salario es básicamente eso, y el aumento que se dio recientemente no es más que una estrategia política, pero que al final no tiene ningún efecto real en la economía, porque además los trabajadores en México que ganan un salario mínimo son cerca de, no sé, 10,000 o 15,000 trabajadores, no más. La mayor parte de los trabajadores ganan de 3 a 5 salarios mínimos. ¿Cómo es la relación económica de México con otros países? Bueno, la relación económica de México con otros países, o sea, la principal relación que tenemos nosotros es la relación comercial con México, con Estados Unidos. Exportamos, más del 80% de lo que exportamos va a Estados Unidos. Entonces, es nuestra relación más importante. El resto de las relaciones pues, son importantes, aportan algo, pero no son fundamentales. La relación importante es con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque exportamos mucho a Estados Unidos, recibimos mucho dinero de remesas de Estados Unidos y además tenemos un fuerte vínculo cultural con Estados Unidos. Esa es nuestra relación importante y es a donde debemos estar enfocados. ¿Qué otros países se verán afectados con los costos del dólar? Bueno, si tú vieras, y te recomiendo que entres a la página del Banco de México, y hay presentaciones donde se ve el tipo de cambio del dólar versus cualquier moneda, las principales, y todas han tenido depreciaciones como México. El real brasileño, el dólar canadiense, el euro, el yuan, que es la moneda de China, el peso mexicano, todos han tenido ese comportamiento. Y tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos finalmente es el centro económico más seguro para los inversionistas. Y cuando hay algún tipo de fenómeno geopolítico, económico, que les genera incertidumbre, inmediatamente se refugian en inversiones seguras que están en Estados Unidos y en dólares. Entonces,
Después de que ganó Trump, si tú vieras cómo se comportaron los tipos de cambio de muchas monedas respecto al dólar, te darías cuenta que todas se depreciaron como el peso. ¿Qué tan importante es mantenerse informado sobre el tema económico? Es muy importante. ¿Qué fuentes son las más confiables para consultar? Bueno, yo creo que depende de qué te interese, pero finalmente estar atento a las noticias, leer el periódico, por ejemplo el Financiero, el Economista, el Reforma. Es bueno leer todos los periódicos que hay, pero es bueno tener espíritu crítico cuando uno lee eso y entender si lo que le están diciendo a uno tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Porque al final los periodistas también son personas que no necesariamente saben lo que está pasando, pero le dan al público ciertos elementos para empezar a formarse una opinión, ¿no? Entonces, lo importante para mantenerse informado es tener criterio para decidir qué puede ser creíble y qué no. No es recomendable guiarse por Facebook ni por esas cosas, porque normalmente la gente tiene opiniones equivocadas sobre cómo funciona una economía. Un ejemplo de ello clásico es que la gente piensa que el dólar se deprecia porque el presidente ha hecho algo mal, y eso no es así. Tiene que ver con factores diferentes a eso, ¿no? Entonces es muy importante mantenerse informado y muy importante que cuando uno se esté informando sea crítico y tenga una visión clara de cómo funcionan las cosas, ¿no? ¿De qué factores depende tener una situación estable en el país? Bueno, yo creo que depende de muchas cosas, pero la más importante es que creo que como sociedad debemos empezar a entender que el respeto a la ley y el respeto a los derechos de los demás es lo más importante. ¿Qué es el respeto a la ley? El respeto a la ley es, si me dicen que no debo pasarme un semáforo, no lo debo hacer. ¿Por qué? Porque es la regla. Si no me gusta, puedo promover algo para cambiar la regla, pero debo cumplir con ella. El problema, yo pienso, en México tiene que ver con que hay un elevado nivel de, digamos que, imprudencia o de negligencia cuando uno entiende cómo debe funcionar nuestro país. Si hay un cuello de botella, la gente va y siempre quiere ganarle al otro. Eso es un ejemplo claro de desorden en todos los sentidos. Tenemos desorden en cómo nos comportamos en la calle, tenemos desorden en cómo manejamos nuestros asuntos, tenemos desorden en cómo pagamos nuestros impuestos. Al final, una sociedad exitosa siempre va a ser una sociedad que respete las reglas. Y los ciudadanos somos los primeros que debemos respetarlas, ¿no? ¿Qué es respetarla? No ser corrupto, respetar pues, las reglas que nos pongan, respetarlas. Y en todos los niveles. Si yo estoy en la secundaria y me dijeron, para mañana es este trabajo, y llego y quiero sacar ventaja y decir, es que no pude, porque esto, porque lo otro. Esa clase de comportamientos son un patrón que no nada más queda ahí, sino que se repite constantemente, y es lo que hace que México sea un país poco ordenado, poco organizado y poco respetuoso de la ley. Y eso es para mí lo más importante para que México avance próximamente como un país económicamente viable. ¿Qué recomendaciones haría a las personas que son menos vulnerables ante la situación económica? Bueno, yo pienso que lo más importante que toda persona debe entender es que lo que le va a dar posibilidades de ser económicamente exitoso es exigirse a sí mismo ser un buen estudiante y prepararse cada vez más. Ser un buen estudiante no significa pasar las materias con 10. Ser un buen estudiante significa ser una persona responsable, ser una persona crítica, ser una persona que sepa que las cosas que realmente son importantes es aprender con conciencia. Hay gente que se conforma con sacar 10, aunque no sepa nada. Lo importante es, si yo voy a sacar un 10, que ese 10 refleje que en efecto aprendí lo que supuestamente debía haber aprendido. Y siempre ver todo con ojo crítico. El mundo lo que necesita es gente que solucione problemas. Y la gente que soluciona problemas es la gente que está capacitada. Entonces, mis recomendaciones para las personas es
que la única o la manera más eficaz para protegerse de los males económicos que vienen o que vendrán es prepararse. Prepararse significa enriquecer sus capacidades por medio de la educación. Esa es la recomendación. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Cuál es su concepto sobre la situación económica que vive el país? Mala. ¿Cómo cree que le perjudique a usted y a la sociedad? Pues en lo económico, en lo básico, ¿no? ¿Usted se mantiene informada sobre el tema? A veces, casi no tengo tiempo. ¿Qué fuentes consulta? Noticias, normal. ¿Cómo se manifiesta la situación económica en su localidad? Pues mal. ¿Usted cree que pueda cambiar y mejorar la situación económica en nuestro país? Pues sí, sí se puede. ¿Usted sabe cómo le afecta la depreciación del peso ante el dólar? No sabría bien. Con exactitud no. ¿Tiene conocimiento exacto de cómo está la compra y venta del dólar? Pues más o menos. ¿Usted cómo maneja su situación económica? Trabajando. ¿Cuál es su situación económica actual? Difícil, ahorita difícil. Muchas gracias, señora. ¿Cuál es su concepto sobre la situación económica que vive el país? ¿Cómo cree que le perjudique a usted y a la sociedad? Pues de muchas maneras, porque las cosas del hogar pues son cada día más caras, la escuela. ¿Usted se mantiene informada sobre el tema? ¿Qué fuentes consulta? Pues la verdad, únicamente lo que va uno viviendo al día, las noticias y pues donde va uno a comprar, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta la situación económica en su localidad? Pues alta. ¿Usted cree que pueda cambiar y mejorar la situación económica en nuestro país? No. ¿Usted sabe cómo nos afecta la depreciación del peso ante el dólar? Sí. ¿Cómo? Bastante. Pues el peso va perdiendo su valor, mientras que el dólar pues está muy por encima del peso. ¿Tiene conocimiento exacto de cómo está la venta y compra del dólar? Sí, ahorita me parece que está en 21 pesos. ¿Usted cómo maneja su situación económica? ¿Cómo la manejo? Pues trabajando. ¿Cuál es su situación económica actual? Una posición media. Muchas gracias. ¿Cuál es su concepto sobre la situación económica que vive el país? Pues estamos muy mal. ¿Cómo cree que le perjudique a usted y a la sociedad? Pues ya no podemos adquirir lo que, ya no lujo, sino lo básico. ¿Usted se mantiene informada sobre el tema? Pues en la televisión nada más o en el YouTube lo que sale. ¿Cómo se manifiesta la situación económica en su localidad? Pues por ejemplo, si vas al mercado ya no puedes comprar 2 kilos, ahora te compras uno de tomate, más la carne, que la mayoría sí nos pasa. ¿Usted cree que se pueda cambiar y mejorar la situación económica en nuestro país? Pues lo veo muy difícil. ¿Pero cree que se puede? ¿Usted sabe cómo nos afecta la depreciación del peso ante el dólar? Pues sí, porque muchos productos son de importación y entonces pues, aumenta su precio. Por ejemplo, hay una tienda que se llama Costco, no está por aquí, por esta y vende muchos productos que vienen de Estados Unidos. Y casi cada mes suben y más suben, arriba. suben, y antes Para el otro lado. era más fácil No, para el otro. pero ahora ya. Y entonces ya me imagino que hacían muchas cosas. ¿Tiene conocimiento exacto de cómo está la compra y venta del dólar? No, exacto no. ¿Usted cómo maneja su situación económica?
buscando lo más económico, ya no lo de marca. Antes en Walmart venías y comprabas, por ejemplo, la leche de Nestlé, la comprabas de la lechera de Nestlé y ahora la compro de Great Value o de Pronto y así voy, ya cambié de marcas. ¿Cuál es su situación